Hola a todos, soy Iñaki de 7 Leguas y hoy vamos a llevarnos un teatro Kamishibai al Parque del Retiro de Madrid para convertirme en un Gaito Kamishibaya. ¿Me acompañáis? Como una cabra. La verdad es que estoy como una cabra, pero me encanta. ¿Qué ha pasado? Si visteis mi vídeo anterior, pues me he comprado un teatro Kamishibai con el cuento del gato sol porque quería convertirme en un Gaito Kamishibaya. Gaito Kamishibaya no significa cuentacuentos de Kamishibai. En realidad significa algo así como Kamishibai callejero o Kamishibai de las esquinas callejeras. Pero ¿cómo funciona el Kamishibai en la calle? Y dije, ¿qué pasaría si yo lo que hago es llevarme mi Kamishibai al Parque del Retiro de Madrid, por ejemplo, y ver cómo funcionaría en la calle? Y en el mismo momento que me dije eso, dije, ¿pero tú estás loco? ¿Cómo se te ocurre pensar semejante barbaridad? Te puede morder un perro, te puede arrestar la policía, te pueden tirar tomates, puede no estar nadie prestándote atención, puede ser un auténtico fracaso. Y dije, me encanta, a por ello. Y aunque verdaderamente me da pánico, y tengo un pánico escénico que me muero, pero bueno, afortunadamente he leído en el blog de 7 Leguas de Kamishibai un post que se llama Cómo contar el gato sol con música, y la verdad es que es lo que me ha dicho, venga, aquí lo tienes que hacer tú. Si está aquí muy claro cómo se cuenta, no parece tan complicado. Entonces me he estudiado mucho ese post, lo he leído por arriba para abajo, he seguido al pie de la letra todo lo que me dice y me he aprendido el gato sol como si lo hubiera escrito yo. Así que es el momento de llevarme mi gato sol, mi teatro Kamishibai y ver qué pasa. Ya estoy listo. Principal problema, ¿dónde colocamos todo? Esto está a reventar de gente. Vamos a intentar encontrar un sitio donde colocar todo y a ver si conseguimos llamar la atención o hacer el ridículo. Bueno, pues hemos colocado la mesa en un sitio y resulta que en ese sitio no se puede estar porque parece ser que la persona que no está va a pintar ahí y nos ha dicho que por favor que nos vayamos. Ha preguntado, ¿pero vais a hacer ruido? ¿Os ha echado? Tiene que estos retiros de él, pone sillas para que Claro, no las ponga. claro. Esa silla es de él y otra que habrá más para allá. ¿Pero ese quién es? Que hace años Claro. que de que está. Y agarra por la llave y viene y... No se ponga aquí, póngase más para... Vaya usted a tomar por... de su puesto ahí, pues ya está. Tampoco queremos discutir mucho, nos vamos a mover un poquito para que ni para él ni para mí. Nada, es que es un cara el tío ese, hombre. Se cree que estos retiros de él. Bueno, vamos a ver si este es el sitio apropiado para hacer nuestra narración Kamishibai en la calle. Vamos a colocar el teatro, preparar el cuento, intentar usar los yoshigi para crear una audiencia. ¿Qué va a pasar? Me encantaría saberlo, pero la verdad es que no lo sé. Puede pasar aquí cualquier cosa. No os lo perdáis. Y estos son los yoshigi que en un principio usaría, no sé si me voy a atrever, para llamar la atención.
Bueno, la primera estrategia que vamos a probar es a ver si con el teatro abierto esto llama más la atención. Este es un ritual que supuestamente hay que darle mucho valor y mucha importancia y yo me lo estoy saltando simplemente porque necesito captar la atención. Que sepáis muy claramente que esto ocurrió en Japón. Se dividió muy claramente entre lo que era la forma de contar Kamishibai en la calle y la forma de contar Kamishibai en las escuelas. Dos cosas muy distintas. De hecho, algunos teóricos del Kamishibai dicen que pervirtió el Kamishibai el uso de él en la calle. Porque, ¿qué pasaba? ¿Cómo hacían los gaitos Kamishibai para que la gente se parara? Pues se dedicaban a vender dulces. Ellos no cobraban, como que yo no cobro, con la narración. Lo que hacían era vender dulces. Y aquel que le compraba los dulces era el privilegiado que se sentaba en las primeras filas. Los que no le compraban dulces, pues allá, como ellos pudieran, se quedaban en la parte de atrás, casi sin escuchar bien la narración. Nosotros no llevamos dulces, no tenemos ninguna intención de sacar dinero, solo queremos que alguien se pare a escuchar nuestra narración. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos algo de música, por ejemplo, para llamar la atención? A ver. ¿Puede funcionar? ¿No puede funcionar? Por ahora no llama tanto la atención, ¿eh? ¿Probamos con los Yoshigi? ¿Sí? Vamos a darle. ¿Sabéis lo que os digo? Que voy a probar sin público. Voy a hacerme una narración entera sin nadie. Y así practico. ¿La queréis ver? Venga. Bienvenidos al cuento de El gato sol para el Kamishibai. Bueno, hemos hecho nuestra primera contada. Bajo mi punto de vista ha sido lo que ha podido ser. Yo me lanzaba a la piscina, al principio no había nadie, nada más que aquí este compañero que es un auténtico fuera de serie. ¿Cómo te llamas? Me ha gustado, Sebas. Igualmente. Venga, buen día. Gracias. Y luego pues ha habido una niña que se ha parado, una madre que se la quería llevar básicamente porque decía, no te quedes mucho, se debía pensar, no te quedes mucho que al final vamos a tener que pagar. Se trata de ver si esto conecta. Y es verdad que la niña ha conectado, ¿eh? Ahora, si lo he hecho bien o mal, eso ya es otra cosa. Bueno, pues parece ser que para ser un gran gaito Kamishibai tienes que ser también un gran conocedor del tiempo, porque parece ser que no cualquier hora vale. Ahora mismo son la 1:30 y prácticamente no hay niños y estamos en el retiro en domingo. Yo creo que hay que venirse aquí a las 12 de la mañana o así y quizá esto es una cosa que hay que hacer regularmente para ir creciendo en público, ¿no? A lo mejor si yo viniera aquí todos los domingos a las 12 y la gente se lo supiera, vendrían en hordas, autobuses, en avión, de todos los sitios a verme. Como nadie sabía que lo iba a hacer, pues no ha venido nadie. La próxima vez, a lo mejor lo anunciamos en las redes. Bueno, pues conclusiones de este domingo en el madrileño Parque del Retiro, intentando ser un gaito Kamishibai, el contador de cuentos de las esquinas, por así decirlo. ¿Y por qué las esquinas? Porque en un parque, lo primero, para que se te oiga te tienes que dejar la voz o usar un micrófono. Yo he venido aquí sin micrófono ni nada y para que se me oyera he tenido que proyectar la voz todo lo que he podido. ¿Qué más cosas han pasado? Que no se nos ha parado nadie.
no hemos llamado lo suficiente la atención. A pesar de que el teatro es muy bonito y que es una cosa muy sugerente, lo que ocurre es que hay mucha otra gente ofertando, no lo mismo, porque no hay nadie haciendo kamishibai, pero sí que hay magos, hay acróbatas o hay malabaristas y que tienen una gran capacidad para hacer un círculo. Que eso yo no sé cómo se hace, eso habrá que investigarlo, cómo se hace para que la gente se pare. Resumiendo, que para hacer una narración en la calle de kamishibai no solo hay que estar preparado y no solo hay que saber captar la atención del público y desarrollar estrategias para que eso sea efectivo, sino que además tienes que saber a qué hora vas a tener más público, en este caso más niños, y sin prisas. Yo lo que quiero que sepáis es que para nada esto me ha frustrado, todo lo contrario, me anima a seguir adelante. Si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido que tiene algo de valor, no olvidéis darle al like, compartirlo con todas esas personas que creéis que les pueda resultar interesante y ya sabéis que aquí nos tenéis para el próximo vídeo. Hasta la próxima.